favor del Señor. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con cierto varón de la casa de David llamado José, y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Dominus posed in me, ad initio viarum suarum. Así comienza en latín la epístola, que realmente no es una carta del Nuevo Testamento, sino es del libro de los Proverbios, de la lección de hoy, la epístola de hoy. Dominus posed in me, ad initio viarum suarum. La traducción que hemos leído pierde mucho, ciertamente, de la riqueza de esta epístola que se aplica aquí. El Señor me poseyó desde el comienzo de sus caminos. ¿Por qué se pierde mucho de lo sugerente en la fiesta de hoy? En esta traducción, el Señor me poseyó. Esta lección, el autor sagrado primariamente, en primer lugar, se está refiriendo a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es el Verbo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo. Por eso habla de esa sabiduría que antes de que las cosas fueran creadas estaba con Dios, y cómo es esa sabiduría la que ordena la creación. Pero la Iglesia la ha aplicado también, salvando las cosas que hay que salvar, a la Santísima Virgen María. Y ahora vamos a ver por qué. El Señor me poseyó desde el comienzo de sus obras. Es decir, la posesión que tiene María de Dios y Dios de María es perpetua, total y pacífica. Perpetua, total y pacífica. Vamos a ver en qué sentido es cada uno. Obviamente, cuando hablamos del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Padre y el Hijo se poseen mutuamente de manera perfectísima durante toda la eternidad, desde siempre. Nunca ha habido un momento en el cual el Padre no sea del Hijo y el Hijo no sea del Padre y no se den entre ellos el Espíritu Santo. La Virgen María no es eterna, obviamente, empieza a existir en el momento en que es concebida de manera inmaculada en el seno de Santa Ana. Pero, aunque es así, antes de la creación del mundo, desde toda la eternidad, Dios ya tiene predestinada a María. Así como también estaba predestinada en la mente de Dios desde toda la eternidad la encarnación, es decir, que el Hijo, la sabiduría, se encarnara, tomara un cuerpo humano para redimirnos, también en ese mismo decreto de Dios que decretaba la encarnación del Hijo, también sí o sí tenía que estar María. Y por lo tanto, cuando Dios crea el mundo material, hace toda la creación, la concibe como el palacio de su Hijo y también de su madre. Toda la creación está hecha para Cristo y por lo tanto toda la creación también está hecha para María, que va a ser la reina de los cielos. Por eso, aunque María no es eterna,
pero en el decreto divino de predestinación estaba ya que ella fuera la reina de toda la creación, reinando con su hijo. Pero también podemos decir que es una posesión, ya decimos posesión perfecta por perpetua, por total y por pacífica, pero sí podemos decir con plena propiedad que es perpetua desde el momento en que comienza a existir. Porque quiso Dios que ella nunca formara parte de lo que llama San Agustín la masa damnata, la masa condenada, como somos nosotros. Es decir, sabemos perfectamente que por el pecado original, nosotros cuando comenzamos a existir, cuando comenzamos a ser, somos hijos de la ira, estamos bajo los influjos del demonio. No venimos a este mundo con la gracia de Dios. Y es el bautismo el que nos tiene que rescatar de esa posesión demoníaca. No que estemos posesos nosotros, pero sí estamos bajo su poder. En cambio, la Virgen María, desde el que comienza a ser, nada tiene que ver con el demonio. Absolutamente nada. Es posesión de Dios desde el mismo momento en que comienza a ser, a existir, sin ningún tipo de influencia ni de que el demonio tenga nada que ver con ella. Y de ahí viene la segunda consecuencia, perpetua total. Y ahí vamos al Evangelio, llena de gracia, llena de gracia. No solo es preservada en su concepción de toda mancha de pecado original, de toda culpa original, sino que también es llena de gracia, de tal manera que toda ella, en la plenitud de su gracia, va a llenarse de Dios en su entendimiento y en su voluntad. De tal manera que ella tiene su mente, su entendimiento, su inteligencia puesta de manera permanente en Dios. Una fe vivísima, una contemplación de Dios altísima, ya en este mundo, por la fe, y cuando subió a los cielos, un gozo de Dios, un amor de Dios, como no lo puede tener ninguna criatura humana, ni angélica tampoco. Y su voluntad, también sometida de manera perfecta a la voluntad divina, por ese amor de Dios perfecto también, y enorme, de tal manera que no hay momento de su vida en la que ella no haga lo que Dios quiere. Por lo tanto, posesión perpetua, total y pacífica. ¿Qué significa pacífica? Que no es alterada ni puesta en peligro por absolutamente nada. El demonio no pudo perturbar esa posesión entre Dios y María, jamás, porque la concupiscencia, ese defecto que traemos nosotros por el pecado original, tendencia al pecado, ella no la tenía, y porque sus virtudes admirables le llevaban a hacer siempre el bien, incluso los actos más heroicos, con la mayor naturalidad del mundo, sin tener que hacer lucha por ello. Y además, siendo ella la Madre de Dios, con cuanto Él, celoso como es el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, es celosa de aquellos a los que Él ama, y además especialmente de su Madre, no iba a permitir que el corazón de María se desviara en esa posesión a cosas de este mundo. Es solo de Dios, exclusivamente solo de Dios. Nosotros no podemos tener a Dios ahora mismo como ella lo tuvo. Nuestra posesión no es perpetua porque fuimos concebidos con el pecado original,
porque seguramente después de nuestro bautismo hayamos pecado muchas veces y hayamos perdido la gracia. No es total, porque ahora mismo la podemos perder, y además estamos llenos de imperfecciones que nos apartan de la mirada de fe, de esperanza y caridad en numerosas ocasiones, ni mucho menos es pacífica. Somos tentados, somos atraídos por nuestra concupiscencia un montón de veces. Eso es verdad. Pero sí estamos llamados a que en cierto momento en el cielo tengamos ya una posesión perfecta, ya perpetua, eterna, total, de entrega, de posesión mutua de Dios y del alma, y pacífica, y por lo tanto a María, ella que eso lo gozó durante toda su existencia, le pedimos que interceda por nosotros, para que nosotros nos entreguemos en esta vida de la manera más perfecta posible, y que sepamos que no hay nada más en este mundo que merezca la pena que ser posesión de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.